Capítulo 4. Gajes del oficio. Uno de los aspectos de la ciencia más visiblemente reconocidos es el de su metodología. En efecto, los científicos utilizan una serie de herramientas del pensamiento muy características que, desde nuestra postura pedagógica, deben estar reflejadas en la enseñanza de la ciencia. En otras palabras, si nuestro objetivo es que los estudiantes adquieran en cierta medida las formas de pensar propias de la ciencia, la metodología de la investigación científica resulta un aspecto clave en la enseñanza. Lo que tradicionalmente se denomina método científico supone una serie ordenada de pasos para ir encontrando respuestas consistentes a preguntas bien planteadas relacionadas con lo que sucede en nuestro entorno. En este esquema, una pregunta estará bien planteada si admite ser contestada a través de experimentos u observaciones, y la respuesta será consistente si otros científicos pueden obtener esa misma respuesta siguiendo los mismos pasos, es decir, si los resultados son reproducibles. Cuando se describe esta serie de pasos, comúnmente se dice que el trabajo científico comienza con una observación que genera una pregunta, pasa por hipótesis y predicciones, sigue con más observaciones e inferencias, con el diseño y la ejecución de experimentos, la recopilación de datos, el análisis de esos datos obtenidos y culmina con la interpretación y presentación de los resultados. Cada uno de estos pasos, a su vez, supone otros. Por ejemplo, diseñar un experimento implica separar variables, hacer uso de controles y medir dichas variables. Analizar datos conlleva entender cómo se estiman los errores en la medición, y presentar los resultados implica construir tablas y gráficos y usar lenguaje matemático. Esta visión de la investigación como una actividad secuencial y ordenada tiene sus orígenes en parte en la forma en que los científicos presentan sus resultados ante sus pares. Los artículos científicos están escritos según un formato convencional que relata las investigaciones en forma secuencial con el objetivo de comunicar fácilmente a otros investigadores cómo se realizó el trabajo y cuáles fueron los resultados. En sus publicaciones, los científicos exponen los antecedentes del tema, los materiales y métodos que utilizaron, los resultados experimentales y, por último, la interpretación y la discusión de esos resultados. Sin embargo, la actividad científica real dista mucho de esta secuencia lógica y lineal de las revistas científicas y se parece muy poco a esa serie de pasos fijos que se suele enseñar en la escuela como el método científico. Si bien usualmente se supone que el proceso de investigación científica comienza con una pregunta planteada de forma deliberada y cuidadosa, esto no necesariamente sucede siempre así. A veces una investigación comienza con experimentos exploratorios que un investigador realiza simplemente para ver qué pasa, otras veces con observaciones que le llaman la atención, otras con una búsqueda para conciliar ideas divergentes y otras a fin de validar una determinada visión de la realidad. Muchas investigaciones brillantes, como el desarrollo de la penicilina a partir de un hongo que contaminó un cultivo bacteriano, comenzaron a partir de errores que dieron lugar a observaciones inesperadas, o con experimentos que buscan responder a preguntas diferentes de las que se contestaron finalmente. Así, en la Francia de la Revolución, Lavoisier, padre de la química, describía con brío su deliberado plan de investigación basado convencionalmente en preguntas citado en Halperin Dongi, 1967, páginas 31-32. ¿Existen diferentes tipos de aire? ¿Es suficiente que un cuerpo esté en estado permanente de elasticidad para ser considerado un tipo de aire? ¿Son los distintos tipos de aire de la naturaleza que la naturaleza nos ofrece sustancias excepcionales o modificaciones del aire de la atmósfera? Estas son las principales cuestiones que comprende el plan que me he trazado y cuyo desarrollo me propongo someter a la atención de la Academia. De manera prácticamente simultánea, en Inglaterra, Joseph Priestley, descubridor del oxígeno, cuenta su tendencia a realizar experimentos con un ánimo exploratorio, muchas veces sin un objetivo claro, citado en Conant, 1957, página 99.
No puedo recordar con la distancia del tiempo qué ideas tenía en mente cuando realicé estos experimentos, pero sé que no tenía expectativas sobre el verdadero punto de estos. Un pequeño o evanescente motivo hubiera sido suficiente para inducirme a hacerlos. A su vez, se cuenta que Michel Faraday, uno de los grandes experimentalistas de todos los tiempos, estaba tan seguro de la veracidad de su idea intuitiva de que un imán debe crear electricidad, por una razón de simetría, ya que una corriente eléctrica crea magnetismo, que llevaba siempre los materiales necesarios en su bolsillo, un imán y un cable de cobre, y experimentaba sin cesar en toda oportunidad posible hasta que por fin encontró el efecto que buscaba y formuló la ley de inducción. Además de comenzar de las variadas maneras, la investigación procede por múltiples e inesperados caminos. Esto es esperable en una tarea que trata precisamente del descubrimiento de cosas que son desconocidas. Estos caminos variables dependen de la creatividad e idiosincrasia de los investigadores y están plagados de los peligros inherentes a cualquier actividad humana. Envidias, prejuicios, inercia para pensar en términos novedosos, enamoramiento de viejas ideas, etc. En muchas ocasiones, por ejemplo, los científicos encuentran simplemente lo que quieren encontrar. Podemos ilustrar esto con el caso de la medición de una importante constante física, la velocidad de la luz. En la época de Galileo se suponía que la velocidad de propagación de la luz, que llamaremos c, se atribuye el uso de la c a la palabra latina celeritas, es decir, velocidad. Era, si no instantánea, por lo menos extraordinariamente rápida. En 1675, usando mediciones astronómicas, se estableció que el valor de C era finito y se tardó casi 2 siglos en efectuar las primeras mediciones terrestres. En 1880, Albert A. Michelson, 1852-1931, hizo el primero de sus numerosos experimentos para determinar C usando un método de espejos giratorios. Michelson, inmigrante de Rusia a muy temprana edad, obtuvo el primer premio Nobel otorgado a un ciudadano de Estados Unidos. No lo obtuvo por las mediciones de la velocidad de la luz, sino por su trabajo con Morley, que dio por tierra con la teoría del éter que se suponía necesario para la vibración de las ondas electromagnéticas, y se convirtió en un científico muy reconocido en su época. Los experimentos de Michelson para medirse se extienden durante 52 años y los valores resultantes eran cada vez más bajos. El último resultado, publicado en 1932, da un valor de 299.774 kilómetros sobre segundo, con un error probable de 11 kilómetros sobre segundo. Esta cantidad está por debajo del valor aceptado actualmente para C. Lo curioso es que el valor de Michelson de 1932 fue aceptado durante 20 años después de publicado y hasta fue validado por experimentos de los años 1940 y 1941 hechos por otros investigadores en Alemania y en los Estados Unidos usando otro método. ¿Cómo era posible cómo era posible que usando técnicas distintas y trabajando en forma totalmente independiente de los tres resultados coincidieran? Se ha sugerido que un factor psicológico inconsciente hizo que los experimentadores posteriores buscaran errores en su propia técnica hasta poder hacer coincidir sus resultados con los del gran maestro Michelson. Paráfrasis de J. H. Sanders, 1965, página 17. El radar, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, proveyó en 1951 la primera evidencia de que el resultado aceptado de C era erróneo, pero esta evidencia en su momento pasó inadvertida o ignorada, hasta que fue confirmada con el correr de los años 50 por una variedad de métodos nuevos. Como veremos en estos capítulos, hay un lado muy humano en el aparentemente frío procedimiento científico: miedos, pasiones, ideas testarudas. Todo forma parte de la investigación.
También las formas de investigar son tan variadas como las personalidades de los científicos que las implementan. Sin embargo, dentro de esta diversidad de temperamentos y de formas de proceder, existen tácticas y estrategias que todos los investigadores usan como parte de su método y que constituyen las herramientas fundamentales para hacer ciencia. Por eso, si queremos que nuestros alumnos aprendan la esencia de este método, debemos enseñarles a usar las herramientas de investigación. James Bryant Conant, quien fuera alguna vez presidente de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, lo expresa de la siguiente manera. Conant, 1957, PDII. Incluso un ciudadano altamente educado e inteligente sin la experiencia en investigación fallará casi siempre en entender la esencia de una discusión entre científicos sobre un proyecto de investigación. Esto no se deberá a la falta de conocimiento científico por parte del ego o a su incapacidad de comprender la terminología técnica del científico. Se deberá en gran medida a su ignorancia fundamental de qué puede o no puede lograr la ciencia. No tiene una sensación de lo que podríamos llamar las tácticas y estrategias de la ciencia. Las herramientas de pensamiento del científico no son fácilmente codificables en recetas del método científico. Esto queda de manifiesto en el hecho de que los científicos en formación no aprenden el método leyendo libros ni toman cursos en metodología de la ciencia, aprenden ciencia haciendo ciencia. El problema entonces, al querer trasladar al aula los aspectos metodológicos de la ciencia, es que parecería que solo quienes han realizado investigación científica por sí mismos, es decir, los científicos, pueden conocer las sutilezas de la metodología. Sin embargo, y sin desconocer los límites del trabajo en el aula, hay algunas prácticas pedagógicas que pueden contribuir a desarrollar este aspecto de la ciencia en la escuela. El aspecto metodológico de la ciencia en el aula. Para desarrollar herramientas de pensamiento acordes con la forma de conocer de la ciencia, es sumamente importante que los estudiantes tengan la oportunidad de involucrarse personalmente en una investigación en la que intenten responder alguna pregunta de las que llamamos contestables. Es deseable, si se puede, que se trate de una pregunta auténtica, planteada por ellos mismos o cuya respuesta sea significativa para ellos, y no que solo sirva para contentar al profesor respondiendo a una guía de trabajo. Las preguntas pueden ser de tipos diversos. Lo esencial en este recorrido por el método científico es el desafío de buscar explicaciones posibles y ponerlas a prueba. Para ello no es imprescindible contar con un laboratorio o equipamiento sofisticado, como ejemplificaremos en el capítulo 6. Participar de las idas y vueltas con sus frustraciones y alegrías de una investigación es fundamental para construir la capacidad de pensar científicamente. La búsqueda de información, el desafío de pensar en explicaciones alternativas cuando los resultados contradicen lo esperado, y la presentación y defensa de estos resultados ante pares son experiencias que, de ser solamente leídas o contadas, pierden en gran medida su valor vivencial y su poder educativo. Otra estrategia útil para enfatizar el aspecto metodológico de la ciencia en el aula es el estudio de casos históricos en los que diferentes personajes resolvieron determinados problemas o respondieron ciertas preguntas. El fragmento de Conant citado más arriba, sin ir más lejos, pertenece a un libro publicado por la Universidad de Harvard en 1957, precisamente con el objeto de estudiar en detalle una serie de casos clave en la historia de la ciencia que permiten ver claramente cómo se resuelven problemas científicos y con qué vallas internas y externas tropiezan quienes tratan de resolverlos. Este tipo de material puede ayudar a docentes de educación secundaria a tener un conocimiento más cabal de las sutilezas de la investigación, sin necesidad de convertirse en investigadores. Biografías, libros de historia e incluso obras de teatro y películas también pueden contribuir a ilustrar
los vaivenes del trabajo científico y constituyen valiosos recursos para recorrer con los estudiantes historias de investigadores y sentirse más cerca de la realidad del trabajo científico. Según Edward O. Wilson, 2002, entomólogo y divulgador de la ciencia, el poder de las historias en la enseñanza reside en la capacidad innata de los seres humanos de entender, disfrutar y recordar las narraciones. A continuación analizaremos algunas de las herramientas utilizadas con mayor frecuencia en la investigación científica, los famosos pasos del método científico, y sugeriremos prácticas para que los alumnos se familiaricen con ellas. Si bien en esta explicación seguimos el orden tradicional usado en la publicación de trabajos científicos, es importante tener en cuenta que, como ya hemos explicado durante el proceso de investigación, el orden de los pasos puede y suele ser muy distinto. Las preguntas. Como decíamos, detrás de toda buena investigación hay una pregunta de fondo que el investigador quiere responder. Los buenos científicos buscan afanosamente buenas preguntas, aquellas que son interesantes y contestables. En el aula, al igual que en la ciencia profesional, es importante fomentar en los alumnos el arte de hacer preguntas que conduzcan a investigaciones. En este sentido, lo importante no es solo la pregunta, sino la forma en que se la plantea. Muchas veces sucede que preguntas muy interesantes están formuladas de tal manera que no conducen a experimentos claros. En ese caso es necesario reformularlas de modo que podamos abordarlas, sea por experimentación o a través de observaciones. Con frecuencia nos preguntamos por qué sucede algo. Sin embargo, el por qué suele ser difícil de responder. Las preguntas que se refieren a mecanismos en vez de a causas, el cómo en vez del por qué, son muchas veces más sencillas de contestar. No es tarea fácil, pero es importante que el docente guíe a los estudiantes a encontrar preguntas que puedan ser contestadas empíricamente, aunque a primera vista suenen menos interesantes. Muchas veces esto implica cambiar un por qué por un cómo, en vez de tratar de develar por qué los circuitos en serie y en paralelo se comportan de manera diferente, podremos tratar de descubrir cómo fluye la corriente en las diferentes partes de cada circuito. Puede suceder también que una pregunta esté mal o imprecisamente formulada y por ello no pueda ser respondida científicamente. Por ejemplo, cuando preguntamos por qué el tigre tiene rayas, podemos estar queriendo saber qué mecanismos celulares producen las rayas o podemos estar queriendo saber qué beneficio evolutivo conlleva tener rayas. Estas son dos preguntas diferentes y es fundamental poder diferenciarlas a la hora de buscar formas de responderlas. Muchas veces los textos y las clases de ciencia transmiten el conocimiento como si éste apareciera por generación espontánea, sin un acto de creación. Es como si de la nada, sin motivos ni intereses, la verdad se revelara ante los ojos del investigador que la busca. El simple acto de recordar que detrás de los conocimientos generalmente hay preguntas es un primer paso para reconocer que detrás de ellos hay un proceso de búsqueda, de hipótesis fallidas y exitosas, de experimentos vanos y fructíferos, de resultados negativos y positivos. El hacerse preguntas no es necesariamente una actividad espontánea, sino una habilidad que debe desarrollarse y ser usada en forma deliberada. Los estudiantes deben salir a la casa de preguntas como primer paso para aprender a pensar científicamente. Este tema se desarrolla en forma más extensa en el capítulo 5. Por último, así como una pregunta genera un proceso de exploración que conlleva observaciones y experimentos, el proceso de exploración genera a su vez otras preguntas. De esta forma, las preguntas se suceden unas a otras, pues el encontrar una respuesta genera varias preguntas nuevas. Las hipótesis. Apenas surge una pregunta, un científico imagina una o más respuestas o hipótesis posibles, que deberá luego someter a prueba. Las hipótesis pueden referirse a ideas acotadas e inmediatas. Creo que el ratón murió de hambre, o de mayor aplicabilidad y grado de abstracción.
Creo que la materia está constituida por partículas cargadas. Una hipótesis no es una adivinanza descabellada, sino una suposición basada en la experiencia previa, los datos disponibles y el sentido común. En el aula proponer hipótesis es un ejercicio importante, pero debe ser usado con mesura para no terminar negando el aspecto empírico de la ciencia. Cuando los estudiantes proponen hipótesis tras hipótesis, da la impresión de que lo importante es imaginar el mejor escenario posible para una situación, y quien produzca la hipótesis aparentemente más creíble habrá dado en el clavo. Es esencial recordar a los alumnos que toda hipótesis, por buena que parezca, debe ser validada mediante la observación y la experimentación. Las mejores hipótesis no son las más ingeniosas ni las que excitan fuertemente nuestro sentido común, sino aquellas que se pueden poner a prueba empíricamente. Una hipótesis, por lo tanto, debe permitir realizar predicciones que puedan comprobarse mediante observaciones o experimentos. He aquí un ejemplo. En clase alguien pregunta, ¿qué pasaría si pongo esta planta en este armario? Y plantea una posible respuesta. Las plantas necesitan la luz del sol para fotosintetizar. Basado en esta hipótesis, predigo que la planta se va a morir porque este armario no tiene ni sol ni luz. Tras una semana se abre el armario y los alumnos se encuentran con una planta etiolada, amarillenta pero más crecida que la planta control que habían dejado a la luz. Sorpresa en el aula. Hay que proceder a refinar la hipótesis. En conclusión, proponemos fomentar en los alumnos el hábito de formular hipótesis basándose en preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Es decir, ¿qué pasaría si cambio esto o aquello en el fenómeno observado? Si hay una hipótesis propuesta como en el ejemplo anterior, que dice que las plantas necesitan sol para fotosintetizar, la pregunta puede contestarse mediante una predicción basada en ella. A falta de predicciones basadas en explicaciones causales, el docente puede omitir la mejor conjetura que se pueda proponer con la información disponible. Esto último es lo que en la lengua inglesa se conoce como educated guess y que puede traducirse como conjetura educada o especulación fundamentada. Esta especulación, si bien tiene un carácter audaz, debe considerar los datos relevantes y obedecer al principio de parsimonia, es decir, ser la idea más sencilla posible que nos permite explicar los datos disponibles. Lo que no puede admitirse son las adivinaciones sin fundamento. Las observaciones. Para corroborar o refutar una hipótesis, generalmente es necesario realizar observaciones o experimentos. Para fomentar el hábito de hacer observaciones, es útil exponer a los estudiantes a los fenómenos que deseamos analizar y darles la libertad en la medida de lo posible para estudiarlos de acuerdo con sus tiempos y su curiosidad, no con los nuestros. Parte del problema con esta forma de proceder es que, según nuestra experiencia, si pedimos a los alumnos que observen, simplemente mirarán, echarán un vistazo, una ojeada. Para evitar ese abordaje superficial, podemos guiar la observación de diferentes maneras. Si queremos que observen algo en particular, por lo general lo más honesto es simplemente llamar la atención sobre lo que nosotros mismos observamos. En los museos participativos que siguen las excelentes normas pedagógicas del Exploratorium en San Francisco, Estados Unidos, el módulo interactivo invita al visitante a observar las características del fenómeno exhibido en carteles consigna que dicen fíjate en que de esta forma el diseñador del módulo guía al visitante hacia la observación de interés. En biología, pedir a los estudiantes que produzcan un dibujo de lo que ven ayuda mucho a forzar una observación detenida. Con esta misma lógica, si requerimos descripciones verbales detalladas de lo que ven o de lo que sucede, los alumnos tomarán conciencia de un mayor número de detalles. Es importante que expliquemos a los alumnos la diferencia entre observación e inferencia o interpretación. Es común, por ejemplo, que al observar un vaso de soda, un alumno describa que se está escapando el aire. En rigor, lo que el estudiante está observando son burbujas que suben dentro del líquido. Decir que es aire conlleva una doble inferencia. Asume que las burbujas son un gas y que ese gas es aire.
Habría que atrapar las burbujas en un globo o bajo una columna de agua para tener un gas que se pueda someter a pruebas que lo identifiquen por sus características. Distinguir entre observaciones e inferencias es una práctica fundamental al explorar un fenómeno o interpretar los resultados de un experimento. La inferencia no es pura observación, sino que implica una hipótesis tácita. De hecho, en una inferencia se realiza un salto lógico desde una observación a una idea no observada. Ciertos conocimientos previos sirven de puente y validan este salto. El arte de observar también puede llevar al planteo de buenas preguntas. Muchos investigadores fueron exitosos gracias al mantener los ojos abiertos constantemente a la búsqueda de cosas interesantes. Los buenos observadores son cazadores de patrones y irregularidades. Encuentran cosas que se repiten, que se ordenan de manera predecible, que ostentan simetrías y se preguntan cómo explicar esas regularidades. Por ejemplo, prestan atención a los movimientos periódicos de un péndulo o de los astros en el cielo, o se preguntan, ¿por qué esos árboles crecen cerca del río? También buscan situaciones que rompan con ese orden o simetría. ¿Por qué esos árboles crecen solo en la margen derecha del río? ¿O por qué a altas presiones los gases no se comportan como lo hacen a bajas presiones? Los patrones en la naturaleza y aquellos sucesos que salen de lo habitual han despertado la curiosidad de las personas desde siempre y han incitado a la búsqueda de explicaciones. Para algunos investigadores, esa búsqueda de patrones o regularidades y en consecuencia también la falta de los mismos constituye ni más ni menos que el objeto último de la ciencia. Bateson, 1990. Estas observaciones pueden surgir de la contemplación de la naturaleza y sus fenómenos o pueden ser el registro deliberado de los resultados de un experimento. Los experimentos. Los experimentos, al igual que las observaciones, también pueden generar preguntas. Normalmente, un experimento busca resolver una cuestión, dar una respuesta a una pregunta, poner a prueba una idea. En cualquier caso, se habrá de formular una hipótesis y los estudiantes deberán saber claramente cuál es el objetivo del experimento y cómo se logrará. El experimento deberá tener un resultado si la hipótesis se confirma y otro resultado distinto en caso contrario. Si el resultado esperado es el mismo, sea la hipótesis cierta o falsa, entonces el experimento es inútil, o bien la hipótesis ha sido mal formulada. Además, es importante constatar si un determinado resultado confirma nuestra hipótesis o si ese mismo resultado podría ser compatible con otras hipótesis alternativas. ¿Nos sirve que este resultado para des- ¿Nos sirve este resultado para descartar una idea, la prueba o solo le presta un sustento parcial? Cuando realizamos experimentos en clase, muchas veces estas cuestiones quedan implícitas y asumimos que los estudiantes están siguiendo la misma lógica que nosotros, que hemos diseñado la experiencia o la conocemos de antemano. Por eso es imprescindible ejercitar con los alumnos las capacidades de predecir resultados posibles en un experimento y reflexionar sobre qué significado tendría cada uno de esos resultados para que el experimento tenga sentido. Al hacer una experiencia en clase, también debemos tener en cuenta cuáles son las posibles fuentes de variación y de error. ¿Será posible que el resultado que obtengamos se deba a factores externos al experimento? Existen varias técnicas para asegurarnos de que los resultados se deben realmente a lo que creemos que se deben. Estas técnicas incluyen el control de variables y los controles experimentales. No nos detendremos en el tema del diseño experimental ya que podría ocupar un volumen por sí mismo, pero es sin duda un tema fundamental que debe ser incorporado de una manera u otra dentro de la clase de ciencias. En el capítulo 6 proponemos experiencias concretas para ilustrar este tema. Por último, hacer experimentos implica realizar mediciones. Es importante establecer que toda medición acarrea consigo errores. Por más precisa y cuidadosa que sea, no existe la medición exacta. Así, cuando decimos que una mesa mide 3,4 metros más menos 0,01 metro,
Lo que estamos diciendo es que si la medimos otra vez, hay una probabilidad del 50% de que la nueva medida esté entre 3,39 metros y 3,41 metros. Los errores de este tipo, llamados errores probables o estadísticos, no significan equivocaciones, sino que establecen los límites dentro de los cuales se conoce la cantidad medida. El buen experimentador es aquel que sabe estimar sus errores probables. Con frecuencia los estudiantes ofrecen respuestas a problemas cuantitativos con una serie descabellada de cifras significativas. Es bueno recordarles que un resultado de este tipo es absurdo si los instrumentos de medición o los datos originales no tienen el mismo grado de precisión. Por ejemplo, es absurdo decir que uno midió el pupitre con una regla y obtuvo un largo de 1,5237895 metros, ya que las reglas habitualmente tienen una graduación mínima de 1 milímetro, de modo que, aun interpolando, el resultado de la medición no puede tener más de 4 dígitos decimales. Los resultados. Después de realizar un experimento viene el análisis de sus resultados. Esta es una actividad exclusivamente mental. De hecho, no es necesario que uno mismo realice el experimento para poder analizar sus resultados. Una de las capacidades y a veces uno de los deleites de los científicos es poder criticar los resultados de otros, o incluso interpretar su significado. Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura molecular del ADN, y Robert Oppenheimer, director del equipo de científicos que desarrollaron la bomba atómica en Estados Unidos, eran conocidos por su capacidad de interpretación de resultados ajenos. Esto quiere decir que no es necesario hacer experimentos todo el tiempo para desarrollar las habilidades críticas de un científico. Siempre que podamos, será enriquecedor presentar los datos que surgen de un experimento que otros han realizado y tratar de entender qué nos están diciendo estos resultados. ¿Podemos rechazar la hipótesis? ¿Son los datos significativos desde el punto de vista estadístico? También es posible analizar experimentos mentales, en inglés llamados thought experiments, que han cumplido un papel central en la ciencia desde sus inicios. Un ejemplo clásico es el de Galileo, quien imaginó qué sucedería si una bola rodara sobre una superficie infinitamente pulida, es decir, sin fricción. Su discusión se basa en un experimento imposible de hacer, pero útil de imaginar para desarrollar la idea de inercia. El ejemplo del experimento mental de Galileo será analizado en detalle en el capítulo 15. Los científicos expresan muchos de sus resultados en el lenguaje de la matemática. Este lenguaje es fundamental y caracteriza en gran medida la forma en que la ciencia conceptualiza y genera sus ideas. No se trata simplemente de cálculos de valores numéricos como los que los ingenieros deben realizar para predecir con precisión, por ejemplo, la altura que debe tener un puente. Muchas de las ideas principales que la ciencia ha producido fueron posibles solo por el estudio cuantitativo de los fenómenos involucrados. La ley de la gravitación universal de Newton, que dice que todos los cuerpos materiales se atraen mutuamente, se deriva en parte de las leyes de Kepler, que son análisis cuantitativos de las órbitas de los planetas. La teoría atómica tiene su evidencia seminal en la ley de proporciones definidas de Proust. Las leyes de conservación de cantidad de movimiento, energía, masa, carga, momento angular son esencialmente cuantitativas y nos han dado una visión profunda y útil de la manera en que funciona el universo. Por ello, consideramos importante desarrollar en las clases de ciencia casos concretos, como estos que acabamos de mencionar, en los que las mediciones cuantitativas han tenido impacto en la forma en que entendemos la naturaleza. Sin embargo, a pesar del carácter cuantitativo de muchas investigaciones, todo científico recurre a la solución cualitativa de problemas antes de embarcarse en largos cálculos. Es decir, trabaja con órdenes de magnitud para tener una idea aproximada de los resultados. Usa esquemas gráficos, tantea soluciones y resultados posibles.
Plantea tendencias, pregunta qué sucedería en casos límite, busca comparaciones con problemas semejantes. Es muy útil exponer a los alumnos a este proceder para que no adquieran el hábito de resolver problemas, probando cuál de las fórmulas que ya conocen pueden aplicar. Es importante que puedan pensar en términos de órdenes de magnitud. ¿La densidad del sólido es 10.000 o 100.000 veces mayor que la del gas? Entender la dirección de los cálculos. ¿La velocidad va a aumentar o a disminuir? ¿La aceleración va a ser positiva o negativa? Y manejarse con gráficos. ¿Qué forma tendrá la curva de oscilación del péndulo? En el capítulo 8 mostraremos cómo se pueden resolver problemas astronómicos simples en forma cualitativa. Se ha dicho que los científicos son exploradores en un universo de observables, buscadores de patrones y significados. O en la versión de Niels Bohr, uno de los padres de la física cuántica e importante pensador del siglo XX, que la labor científica consiste en extender el rango de nuestra experiencia y reducirla a una forma ordenada. Citado en Holton y Roller, 1958, página 214. En este sentido, si el aspecto empírico de la ciencia consiste en explorar un universo de observables y en extender el rango de nuestra experiencia, entonces el aspecto metodológico, tal como lo presentamos en este capítulo, nos da las herramientas para llevar a cabo esa exploración y extensión en forma disciplinada. La labor de buscar significados y de reducir nuestra experiencia a una forma ordenada es lo que llamamos el aspecto abstracto de la labor científica. El orden y los significados están dados por las leyes, los modelos y las teorías. De eso justamente hablaremos en el capítulo 7. A continuación, recapitulamos las prácticas pedagógicas sugeridas en este capítulo. Prácticas pedagógicas sugeridas para destacar el aspecto metodológico de la ciencia. Analizar casos históricos de desarrollo de preguntas, hipótesis, experimentos y análisis de resultados. Entrenar a los estudiantes en el arte de formular preguntas deliberadamente. Fomentar en los estudiantes el hábito de preguntar cómo antes de por qué. Desarrollar el hábito de preguntarse ¿qué pasaría si? Es decir, ¿qué pasaría si cambio variables en el fenómeno observado? A falta de predicciones basadas en explicaciones causales que se pueden admitir conjeturas educadas pero no adivinanzas descabelladas. Incentivar en los estudiantes el hábito de formular hipótesis frente a cualquier pregunta. Promover en los estudiantes la costumbre de hacer predicciones basadas en la hipótesis formulada. Fomentar en los estudiantes la capacidad de observación y descripción de lo que miran. Enseñar a distinguir entre observación, inferencia e interpretación. Estimular el diseño de experimentos que puedan contestar las preguntas o contrastar las hipótesis propuestas. Involucrar a los alumnos en experimentos en los que tengan que realizar mediciones para interpretar la validez o no de una hipótesis propuesta. Estimular en los alumnos la exploración de diversos tipos de metodologías alternativas o complementarias para la resolución de los experimentos. Cuando sea posible, resolver problemas en forma cualitativa antes de embarcarse en cálculos matemáticos. A continuación, en el capítulo 5, se presentará una serie de ejemplos que abordan algunas de las prácticas mencionadas, involucrando a los alumnos en una cacería de preguntas, en la recreación de los experimentos controlados que Francesco Redi realizó para refutar la teoría de la generación espontánea, en la elección de sistemas experimentales para la determinación del origen del crecimiento de las plantas, y finalmente en el desafío de reconstruir una fórmula desconocida a partir del aislamiento de variables. En el capítulo 6 ejemplificaremos el diseño y la interpretación de experimentos fuera del laboratorio, es decir, cuando los alumnos no efectúan observaciones ni mediciones,
mediante ejemplos históricos relacionados con los experimentos de Lavoisier en torno a la ley de conservación de la materia. Fin. Ah, creo que es de Gelón, pero por si acaso lo pongo en el título.